1. A comienzos de los años 80 conocí a Sandra, una hermosa muchacha de cabello castaño, una pequeña nariz respingada decorada con unas cuantas pecas y unos alucinantes ojos verdes. De principio yo no le causaba mucha impresión, así que la relación fue solo una amistad larga, duradera y a toda prueba, ya que sus secretos eran para mí algo inviolable y también de ella hacia mí. Esto, lo que te voy a relatar, es con su consentimiento. 4 años antes de conocer a Sandra, cuando ésta contaba con 12 años, su padre conducía un Chevy 230 como taxi. Él decía que la mejor hora para trabajar era entre las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada y que lo único incómodo eran los controles policiales, pues si estabas de mala suerte te harían una revisión completa hasta 4 veces en la noche. El padre de Sandra acostumbraba llegar a casa entre las 5 y 6 de la madrugada, tarareando alguna vieja canción de forma que solo lo oyeran y supieran que había llegado sano y a salvo. En una ocasión el padre de Sandra llegó casi a las 10 de la mañana. Ya todos en la familia estaban alarmados, incluidos algunos colegas taxistas que no tardaron en comenzar una búsqueda, cuando de pronto frente a la casa se estaciona el Chevy. El padre de Sandra apenas alcanza a abrir la puerta del carro y vomita en la calle. La madre de Sandra, creyendo que se había ido de parranda, lo insulta. Entre lágrimas y gritos, él le pide que se calme, que luego le va a contar lo sucedido. El hombre estaba pálido, con los ojos hundidos y sin dejar de sentir náuseas. Después de un rato, el padre de Sandra reunió a su familia en la sala y comenzó diciendo que ya no trabajaría más el taxi y que se lo dejaría a su hijo mayor, que trataría de buscar algún trabajo de transportista o algo similar. Luego comenzó a relatar lo que le hizo tomar esa decisión. Antes de la medianoche ya había hecho 4 carreras buenas, lo que le aseguraba que podría regresar antes de las 5 a su casa. En el momento que tomaba Avenida Providencia hacia el centro, le hicieron la parada 2 mujeres, una más joven que la que le daba las buenas noches y le indicaba su destino. Ambas portaban vestidos de fiesta y se veían muy elegantes y atractivas. La más joven parecía normal, pero después de un rato comenzó a hablar y a decir que esa noche se convertiría en una doncella, que era una noche especial. La mujer mayor, con una sonrisa sarcástica, devolvía a la chica al asiento y le pedía que no distrajera al conductor, mientras le hacía señas de que la joven estaba bien bebida y que no le hiciera caso. A escasos 10 minutos recogieron a 2 hombres que esperaban la llegada del vehículo en Maquiver con monjitas. También estos vestían como si fueran a una gala. Al abordar, saludaron a la mujer mayor y a la joven le tocaron la cabeza hablando en un idioma que no se entendía en forma de saludo. La chica solo hablaba de lo emocionada que estaba por haber sido elegida. Mientras los 3 adultos se miraban entre sí y sonreían, ya no lo hacían con sarcasmo, era una sonrisa maliciosa. Incluso el papá de Sandra llegó a pensar que se trataba de sicarios y que a la chica la llevaban bajo la influencia de las sustancias para ser abusada por alguien. Llegó a pensar en detenerse frente a la tenencia de carabineros que está en Recoleta, pero también pensó en que podían ser proveedores de alguien influyente y llevarlos a la policía significaría muchos problemas. Siguió conduciendo en silencio hasta el interior de la avenida Recoleta y de pronto lo desviaron por un camino de tierra hacia las faldas de un cerro. De ahí las cosas se comenzaron a poner más raras. Mientras hablaban en su lengua, la mujer mayor y uno de los hombres comenzaron a desnudar a la chica y luego la vistieron con una túnica roja de seda. El hombre al lado trataba de convencer al papá de Sandra de que su congregación era algo parecido a los mormones, pero con una mentalidad más mundana porque era parte de la esencia de la humanidad y que la chica iba por fin a su bautizo. Después de conducir por un camino en que varias veces se sentía raspar el chasis contra el suelo, llegaron ante un portón de madera.
El hombre del asiento del copiloto bajó y con voz fuerte dijo unas palabras en su idioma, y de la oscuridad apareció un hombre vestido como un monje y abrió el portón. Después de unos 150 metros le dieron la orden al taxista de detenerse y le preguntaron cuánto era el total del viaje. El papá de Sandra pensó rápidamente en que había la posibilidad de ganar algo extra, ya que entraron a un camino muy accidentado. La mujer mayor, de hecho, le ofreció mucho más de lo que el taxista estaba pidiendo, pero en dicho momento, esta no soltó el dinero. Le extendió una invitación a ser un observador de la grandeza de su divinidad. El taxista no lo pensó dos veces, ya que la cantidad de dinero podría fácilmente cubrir 2 jornadas de duro trabajo. Al hombre lo condujeron hacia una arboleda donde relucía una gran hoguera, la cual estaba rodeada por una treintena de personas que coreaban algún tipo de alabanza. La hoguera era alimentada de vez en cuando por lo que parecían ser huesos largos que dejaban un olor nauseabundo en el ambiente. Cuando la chica estuvo frente a la hoguera, comenzó a bailar mientras se quitaba el hábito de seda roja. Tomaba entre sus manos el humo nauseabundo y se masajeaba el cuerpo, y como sumergida en un trance, comenzó a gemir como si estuviera en profundo éxtasis. Ante la mirada incrédula del taxista, las personas cantaron más fuerte. La chica comenzó a levitar a más de 3 metros del suelo, y su vientre se comenzó a hinchar. Los asistentes, mientras, danzaban y cantaban con más fuerza. Luchaban por llegar bajo los pies de la chica y bañarse con los fluidos que caían desde su interior. De pronto, el vientre hinchado de la chica se rasgó de par en par para dejar salir a una gran serpiente de un color verde muy oscuro y una cara de rasgos humanos. La asquerosa aparición enrolló sus anillos alrededor de la chica, abrió sus fauces y la comenzó a engullir, al tiempo en que los danzantes gritaban y cambiaban el canto por uno que a cada segundo se volvía más rápido. Cuando la gran serpiente terminó de engullir a la chica, se dejó caer en la gran hoguera. El fuego subió a unos 30 metros de altura y, como si hubieran tirado sobre esta un gran cubo de agua, el fuego se apagó, sumergiendo el lugar en la más absoluta penumbra. El padre de Sandra, sumido en una maraña de sensaciones, de pensamientos, temores y con el corazón en la garganta, perdió el conocimiento y se desmayó. Al amanecer lo despertó un anciano que lo remecía con un bastón, mientras un par de perros le ladraban. El anciano lo miró a la cara, se le acercó y le dijo: «Tienen que haberte pagado mucho dinero para haberte quedado, hombre tonto». Hola, buenas noches, conejo negro. El día de hoy te mando otra historia. Espero te guste y puedas leerla. A las afueras de la ciudad donde vivo existe una colonia a la que llaman El Aguacate. Desde aquí accedes a un pequeño pueblo llamado Las Delicias. Allí existe un pequeño fraccionamiento en obra negra que nunca fue ocupado, por lo que permanece olvidado desde hace más de 20 años y no puedes acceder a él más que con un permiso especial, puesto que está cerrado y con guardias de seguridad porque es un predio que pertenece a miembros del gobierno. El caso es que hace unos años yo tuve un novio con quien jugaba Airsoft. Es un deporte bastante similar al gocha. Para quienes no lo conozcan, es ese donde con armas de gas se disparan balas de pintura. Así que tras unas semanas de pedir los permisos necesarios, el equipo consiguió jugar en ese fraccionamiento abandonado que les comentaba al principio. El sitio, después de todos esos años en abandono, ya tenía la fama local de que ahí espantan.
Solíamos pasar todo un domingo jugando desde la mañana hasta las 6 o 7 de la noche. Así que así lo hicimos esa vez. Había 2 guardias de seguridad y se nos designó un área en la que pudiéramos usar, puesto que acceder más allá podría ser peligroso, ya que otras áreas no tenían mantenimiento y podrían haber animales como arañas, serpientes, además de que a veces solían meterse adictos y vagabundos. 2 domingos nos bastó para no querer volver. La tarde del primer domingo transcurrió con bastante normalidad, solo hasta que fue la hora de la comida. Éramos Rodrigo, Ángel, León, Edwin, Donaldo y su hijo Pelayo, que llevaba a su familia a dar la vuelta, su esposa Fanny con sus 2 hijos, Alejandro y yo. Estábamos comiendo, platicando y conviviendo cuando a lo lejos se escuchó un grito bastante agudo que duró alrededor de 5 segundos. Todos giramos la cabeza y nos quedamos callados. Después de que el grito paró, entre todos nos preguntamos si habíamos escuchado eso, cuando todos respondieron que sí. Era obvio que ninguno lo había imaginado. Le ofrecimos cena al guardia que se había quedado con nosotros para darnos acceso a las inmediaciones, así que algunos de los muchachos le contaron que se había escuchado un grito no muy lejos del lugar. Entonces el guardia nos dijo: no se preocupen, aquí siempre se escuchan gritos y cosas raras. A mí no me gusta quedarme en el turno nocturno porque se pone más feo, pero ni modo, trabajo es trabajo. Entonces comenzamos a preguntarle si había tenido alguna experiencia, si había visto algo, si habían apariciones, cosas de esas. Él dijo que a veces cuando le toca dar las rondas escucha que una voz le llama por su nombre desde el interior de las casas y por ello siempre procura ir acompañado del otro guardia. Seguimos jugando después de comer y haber descansado un poco. Después de unas cuantas partidas nos dimos cuenta de que Fanny se había ido al carro con sus hijos y estaba acompañada del guardia que deambulaba a solo unos pasos de ella. Su esposo y yo nos acercamos a preguntarle si estaba bien y por qué se había retirado del lugar en donde estábamos. Entonces ella nos contó que estaba sentada observándonos jugar, mientras Luna, su hija de 3 años, jugaba a unos cuantos metros de distancia. Ella tenía al bebé de 1 año en brazos, entonces comenzó a escuchar ruidos. Al principio no pudo darse cuenta de dónde provenían. Después vio que había pequeñas piedras que le estaban siendo arrojadas cerca al lugar donde estaba sentada. El ruido que escuchaba eran las piedras golpeando el suelo y las superficies de las cosas, madera, paredes. Al principio pensó que era su niña, que las estaba arrojando como parte de su juego. Entonces le pidió que dejara de hacerlo, pero en cambio Luna se puso de pie y le hizo una seña de no con el dedo de la mano. Fanny la observó y sintió cómo otra piedra le golpeaba la pierna. Alguien se la había arrojado, sin saber quién ni por qué, ni desde qué lugar, así que se acercó al guardia para decirle que alguien le había estado arrojando piedras. Él, creyendo que alguna persona se habría colado, algún indigente, un adicto o algún curioso de la comunidad del aguacate o las delicias anduviera por ahí, le dijo a Fanny que irían a revisar. Habían dejado de arrojar las piedras desde el momento en que ella se había puesto de pie. Al menos así fue como ella nos dijo, así que dejó a los niños en el coche y se acercaron al lugar de donde creía pudieron haberse ocultado para aventar las piedras, que era una hilera de casas acompañadas de hierba alta. El guardia se adentró más y ella se quedó cercana a la calle para que sus hijos no pudieran perderla de vista. Entonces pudo ver que desde el otro lado de la maleza algo movía la hierba alta a medida que avanzaba en dirección contraria a la que el guardia se dirigía para, en algún momento, encontrarse con él. Fanny le gritó al trabajador que se saliera. El hombre así lo hizo, pero cuando logró salir y ella le explicó lo que había visto en la hierba, escucharon aplausos. Fue entonces cuando decidieron meterse al auto y esperarnos ahí.
Al domingo siguiente, Fanny y sus hijos no nos acompañaron, pero su esposo Pelayo sí, así que éramos él, Alejandro, León, Rodrigo, Ángel, Donaldo y su hijo. Alejandro, que era el novio que tuve en ese entonces, tenía un Jeep del 84 cuyo recubrimiento era puro de lámina. Aquí lo interesante de la historia ocurre a la hora de retirarnos del lugar. Eran aproximadamente las 7 de la noche. Quizá no era tan tarde, pero era en ese horario en que anochece desde las 6 y allá por esos poblados la iluminación pública es muy deficiente, por lo que el pueblo y sus caminos estaban muy oscuros. Quiero contarte que además, atravesando el camino rumbo al aguacate, existe un árbol llamado la higuera de los muertos, ya que hace años el crimen organizado dejaba los cuerpos de las víctimas colgados en ese lugar. Actualmente ese árbol ya no se encuentra porque un huracán tumbó muchas de sus ramas y Protección Civil tuvo que cortar gran parte de él. Nos disponíamos a regresar a casa. Llevábamos a Rodrigo y a Ángel en la parte trasera del jeep para darles aventón. Íbamos callados y sin hablar porque estábamos demasiado cansados de haber jugado todo el día. Alejandro conducía y yo iba de copiloto. El camino no lograba verse más allá de lo que las luces del auto iluminaban y solo más allá unas cuantas luces se veían del poblado del aguacate. «Ya deja de hacer eso, güey», dijo Alejandro de repente. Los tres que íbamos en el auto, sin saber a quién le decía, permanecimos callados. Yo lo miré. «¿A quién le dices?», le pregunté, ya que nadie decía nada. «A Rodri», me respondió él después que me aseguró que llevaba gran parte del camino tocándole la espalda, ya que era Rodrigo quien estaba sentado atrás de su asiento. Obviamente Rodrigo lo negó y le explicó que él no se había movido para nada. «Yo tampoco lo he visto moverse, te lo juro», le dije para tranquilizarlo. Alejandro, que no sabía si creernos o no, porque también creía que lo queríamos asustar para hacerle una broma, siguió explicando que ocasionalmente sentía que alguien le tocaba la espalda y el cuello. Estábamos hablando sobre ello cuando todos giramos la mirada al frente y vimos como una especie de bruma blanca alargada se acercaba al carro y al llegar al cofre se elevaba. Permanecimos en silencio solo un par de segundos. «Dime que no fui el único que vio eso», dijo Alejandro. Empezamos a soltar maldiciones. Ante esa positiva, él aceleró el auto. Entonces nos dimos cuenta que estábamos a pocos metros de la higuera de los muertos, por lo que inmediatamente después de acelerar, escuchamos un horrible golpe seco en el techo del auto, como si algo hubiese caído desde lo más alto de las ramas. No nos detuvimos a averiguar qué había sido eso. Sostuvo el acelerador. Entonces nos dimos cuenta que los perros comenzaron a seguirnos, corrían detrás del auto, ladrando desesperadamente, enseñando los dientes, gruñendo y se apuñaban, llegando a ser más de 10 o 12. Al llegar a casa revisamos el coche, pero no tenía ninguna abolladura o signo de que hubiese sido golpeado con algo. Después de eso no volvimos a ese lugar, a pesar de que era un campo muy grande para jugar plácidamente. Si lo leíste, muchas gracias. Espero poder mandarte algo próximamente. Aquí te mando algunas fotos de los lugares que mencioné. ¡3! Hola, soy Giovanna Rosas y me gustaría contar una historia que me contó mi madre. Actualmente soy de la Ciudad de México, al sur. Mi madre tiene 4 hermanos, incluyéndola a ella, es la hija de en medio. Mi abuelo abandonó a mi abuelita cuando mi mamá estaba muy pequeña. Desde ese entonces mi abuela tuvo que hacerse cargo de los 4. Se la pasaba trabajando todo el día, así que no podía estar muy al pendiente de ellos por la mala situación económica que pasaban. Por esos tiempos no había suficiente dinero, por lo cual tuvieron que acudir a su tía que vivía por Tacuba, en la Ciudad de México. Esa tía tenía un terreno muy grande dividido por una barda.
De un lado estaban los cuartos donde ellos vivían y del otro lado había chiqueros y carros muy antiguos. A ella le dejaron un cuarto muy pequeño cerca del zaguán para vivir con mis 4 tíos. Por las razones que dije, todo el día se la pasaban solos. Mi mamá dice que su hermano, el mayor, Luis, tendría como 9 años cuando comenzó a portarse muy extraño por las noches. Por eso de las 9 p.m. se salía a jugar y regresaba hasta las 11. Cuando le preguntaban que a dónde iba, solo les decía que a jugar la pelota con la niña que lo estaba esperando del otro lado del terreno. Se extrañaron pues nunca vieron a nadie de ese lado, y menos a una niña. Como esto era todas las noches, mi mamá y sus hermanos comenzaron a espiarlo. Entonces veían a Luis parado en medio del terreno aventando la pelota, y ésta se la regresaban, pero ellos no podían distinguir muy bien quién era. Cabe señalar que no había nadie viviendo en esa parte, solo estaban los chiqueros y los carros estacionados, así que era imposible que alguien estuviera ahí, y más aventándole la pelota por horas. Esa noche, cuando él volvió, les dijo a sus hermanos que la niña le había dicho que quería que fueran a jugar con ella también. Mi mamá se llenó de terror, así que decidió decirle a mi abuela. La señora se vio obligada a espiarlo la noche siguiente. Juró que lo que vio fue real. Vio a mi tío en medio del terreno en la poca luz que podían iluminar los postes, aventando la pelota, y del otro lado se la regresaba una niña con cabello largo y negro y un vestido como de primera comunión, pero esa niña no tocaba el piso. Flotaba. No pudo verle la cara por la poca luz que había. En un instante la niña se fue al fondo del terreno y se perdió. Atravesó las bardas. Mi abuela sentía que se le salía el alma del cuerpo, así que con todo el valor del mundo entró por mi tío y casi al salir de ahí escuchó a sus espaldas una risita burlona y como pudo se fueron de ahí. A los días mi abuela y mi tío fueron con una curandera. Ella le explicó todo lo que pasaba con mi tío. Les dijo que eso que veía su hijo no era ninguna niña. Era un espíritu muy malo disfrazándose de niña para poderse llevar a su hijo. Le ordenó que lo alejara de ahí y evitara que saliera en las noches. Por último le hicieron una especie de limpia a mi tío y se fueron. Comenzaron a sacar a Luis todas las noches para distraerlo y que no se fuera a jugar con esa cosa. Al paso del tiempo se fueron de ahí a vivir actualmente a Naucalpan. Mi tío con el tiempo fue olvidando a este ser al punto en que terminó diciendo que nada de eso ocurrió y que fue todo de su imaginación. Mi familia, desde entonces, no toca el tema para nada. 4. En Nezahualcóyotl está mi casa. Ahí se escuchaba un reloj, pero solamente en la madrugada. Era algo muy extraño, pero creíamos que se debía al ruido que hay en el día. Esto que te cuento solo pasaba en el último cuarto de mi casa. Hace muchos años mis vecinos llegaron a vivir ahí, por lo cual empezaron la construcción de su casa. Bardearon y levantaron unos cuartos. Después de eso se pusieron a escarbar para construir la cisterna. Abrieron un agujero y empezaron a excavar en la parte de atrás pegado a mi casa. El albañil se encontraba sacando la tierra cuando se topó con tabiques. Al empezar a limpiar se dio cuenta de que se trataba de una barda de tabique debajo de nuestras propiedades. Es decir, la mitad de ese tabique se encontraba debajo de nuestra propiedad y la otra mitad en el terreno de los vecinos. Al examinar detalladamente ese tabique se dieron cuenta de que era algo así como una tumba. El albañil la abrió, pero salía tanta agua que no le permitía trabajar bien, así que metió una bomba para extraer todo el líquido.
Hicieron hasta lo imposible por seguir escarbando, ya que creían que podrían encontrar dinero. En lugar de eso encontraron unos guaraches y un petate, que es donde solían envolver a los muertos para enterrarlos. Después de eso fue imposible sacar más cosas, pues el albañil ya tenía mucho miedo. Salía demasiada agua y los vecinos no se atrevieron a meterse a sacar algo con sus propias manos. En vez de eso decidieron tapar y hacer la cisterna. Nunca supimos qué había ahí, pero quien estuvo muy cerca de averiguarlo fue mi tío. Una noche se acostó a dormir y empezó a soñar que se encontraba frente a una silueta negra, tapada con una capucha oscura. Esta persona le dijo a mi tío que si quería dinero se lo podría dar él, a cambio debería entregarle a uno de sus hijos. Mi tío sintió mucho miedo y se negó. La persona le pidió que lo acompañara. Mi tío miró a su alrededor y se dio cuenta de que se encontraba en su cuarto solo con esa persona, a quien en ningún momento le pudo ver la cara. Bajaron las escaleras y llegaron a un jardín que se encontraba en el patio junto a un árbol. En ese momento la persona se detuvo y le dijo que escarbara ahí. Señaló junto al árbol y desapareció. En ese momento mi tío comenzó a sentir frío. Sin darse cuenta, se hallaba en medio del patio. Cabe recalcar que él nunca había sido sonámbulo. Sin enterarse cómo es que realmente había llegado al jardín y quedó parado frente al árbol, sintió miedo, pues no explicaba cómo el sueño de pronto se había convertido en la realidad. Eran las 3 de la mañana, subió corriendo y gritando. La persona le dijo a mi tío que la única condición era que no dijera nada. Sin embargo, mi tío subió corriendo y asustado le contó a todos. Al día siguiente, la familia, llena de curiosidad, decidió abrir el agujero. Efectivamente, encontraron un baúl viejo con un candado oxidado. Rompieron el candado y lo abrieron emocionados, pues ya habían escuchado historias de que, así, algunas personas habían encontrado tesoros. Tras abrir el baúl, se dieron cuenta de que estaba lleno de carbón. Lo revisaron y solo había eso y nada más. ¿Quién con uso de razón podría enterrar carbón y esconderlo? Eso se preguntaban todos, y la conclusión a la que llegaron era que el acuerdo era solo con mi tío y que efectivamente ese baúl se encontraba lleno de oro que después se transformó en carbón. Probablemente suene ridículo, pero pensándolo bien, yo también llegué a esa conclusión. ¿Ustedes qué piensan? Agradecemos a nuestros queridos suscriptores Natalia Espore Pasillas, Giovanna Rosas, Anthony Sánchez y Antonio Paredes por las historias proporcionadas. Suscríbete para que no te pierdas los próximos estrenos. Activa las notificaciones para que seas de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.